Buenas tardes a todos, un gusto de conocerlos. Yo soy Oscar Flores, soy médico egresado también de San Martín, soy epidemiólogo, es una maestría también en salud pública y un doctorado en epidemiología hace unos cuantos años, y me dedico a hacer investigación en el Centro de Investigación del Envejecimiento aquí en el CIEN, para los que no conocen, así que también pueden después acercarse y también preguntar sobre cosas de investigación con nosotros en el Centro de Investigación de Envejecimiento con el director José Francisco Parodi. Pero bueno, hoy día yo voy a darles una clase, vamos a conversar un poco sobre guías de práctica clínica como su último tema de su curso de lectura crítica, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas que tengan que ver con la evaluación de las guías de práctica clínica. No tengo ningún conflicto de interés. Quería empezar por aquí para recordar un poco lo que seguramente ustedes ya saben, esta pirámide de la evidencia que deben haber visto antes sobre los diferentes tipos de estudios, ¿no? Los casocontroles, los estudios de cohorte, los ensayos clínicos y las síntesis de esos estudios, que son a través de las revisiones sistemáticas y de los metaanálisis. ¿Por qué creen que en este triángulo, esta pirámide, tienen ondas entre los estudios? ¿Por qué? ¿Varía qué cosa? La pirámide de evidencia. El nivel de evidencia, pero ¿cómo varía el nivel de evidencia? De lo más. O sea, ¿qué tiene más evidencia? ¿Un ensayo clínico controlado o una cohorte? Un ensayo clínico, ¿no? Lo tienen todo claro. Siempre, 100% siempre es mejor. Una revisión sistemática. Bueno, sin contar la revisión sistemática que te he sacado como del triángulo. Pero no siempre es mejor porque depende de la calidad, ¿no? Depende de qué tan bien esté hecho el ensayo clínico controlado, ¿no? O el estudio observacional. Por eso, si bien hay un nivel de evidencia, los ensayos clínicos son primero que los estudios observacionales, igual hay unas ondas que te hacen reflexionar que no siempre un ensayo clínico es mejor o tiene mejor nivel de evidencia porque depende de la calidad de ese ensayo clínico, depende de la calidad del estudio. En general, en todos los estudios, ¿no? Por eso hay que, esta pirámide tiene esas pequeñas ondas. Y como las revisiones sistemáticas están arriba, porque usualmente se las considera en el punto más arriba del nivel de evidencia, pero como ustedes saben, las revisiones sistemáticas son revisiones de algunos de esos estudios, ¿no? De varios de esos estudios. Entonces, algunos prefieren sacarlo para también como una lupa de los demás estudios, porque es lo que hace finalmente las revisiones sistemáticas. Y yo les pregunto, ¿dónde están las guías clínicas aquí? Las guías de práctica clínica, ¿dónde están? En revisiones sistemáticas, ok, buen acercamiento. Sí, o sea, sí, porque están las guías de práctica clínica utilizan, gracias a tu compañero, las revisiones sistemáticas para poder dar recomendaciones. Pero las guías de ensayo de práctica clínica no solo se basan en la revisión de las revisiones sistemáticas. De hecho, si vemos otra pirámide que a veces puede ser un poco, no sé si se ve bien, perfecto, pero en esta pirámide lo que queremos mostrar es que en la pirámide anterior hemos visto estudios individuales, un ensayo clínico, un estudio de caso control, etc., ¿no? Aquí estarían la pirámide anterior, que son estudios individuales. Pero de esos estudios individuales se van sacando resúmenes, sinopsis, ¿no? Y en la parte de, si lo ven en el azul, aquí estarían los systematic reviews, ¿no? Las revisiones sistemáticas, como Cochrane. Pero a las guías de práctica clínica y otras que ustedes conocen como UpToDate, las pueden llamar también como summaries o resúmenes. ¿Dónde están las guías de práctica clínica? Y por lo tanto, están como considerados en un nivel mayor cuando están hechas de manera adecuada, que es lo que vamos a revisar ahora.
Entonces, para ubicarse un poco, que como dice su compañero, las guías de práctica clínica, las GPC, utilizan los Systematic Reviews y otras cosas que vamos a ver para dar sus recomendaciones. Y como médicos ustedes, cuando busquen un problema, van a tratar de buscar un problema y primero buscan en las pirámides más arriba, ¿no? en los Up-to-Date, en Best Practice, en DINAMED, y luego, si no existe esa pregunta o quieren hacerla más específica, pues van a buscar un estudio específicamente, de repente, si es que existe, de la pregunta de los pacientes que ustedes quieren evaluar. Esto como contexto. Entonces, ¿qué es una guía de práctica clínica? Como les he mencionado, son recomendaciones, porque finalmente, ¿a qué nos gusta a los médicos? Nos gusta que nos digan, oye, ¿qué tengo que hacer si pasa esto? A o B, ¿no? Y A o B o C. A es recontra recomendable, B no estoy muy seguro, etc. ¿no? Nos gusta que nos sistematicen la información. Entonces, estas son las guías de práctica clínica. Son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para ayudarnos a ustedes, futuros médicos, y también a los pacientes que conocen para tomar decisiones en determinadas circunstancias. Estas tres cosas quisiera que al final de la clase las revisamos, pero quisiera que comprendan un poco el proceso de cómo se elabora una guía clínica, cómo se utiliza el sistema GRADE, que es un sistema para evaluar la calidad de la evidencia, y el instrumento AGRI, que es el AGRI2, que es un instrumento para evaluar la calidad de los journals, de las guías clínicas. Ya. A ver, ¿quién me dice, cómo se elabora una guía clínica? O sea, el proceso, cómo comienza, quién está involucrado, ¿qué opinan? Ya el pico, la pregunta de investigación, muy bien, ¿qué más? ¿Historias clínicas? Historias clínicas, ¿para qué las usarías? Para recopilar información. Como base de datos. Como base de datos. Ok, bueno, de repente las historias clínicas, los datos los sacas para hacer algún estudio y de ahí para usarlo en la guía de práctica clínica, ok. ¿Y quiénes están involucrados en ese proceso de decisión de la guía clínica? Los médicos, ¿sí? Grupo de expertos, ¿no? Tomar las decisiones. ¿Quiénes más? Entidades sanitarias. Entidades sanitarias, bueno, algunos representantes, de repente alguna entidad sanitaria importante, ¿no? En el caso de IETSI, ¿no? Alguien, o un experto en metodología también. ¿Qué más? Los pacientes. ¿Quién dijo los pacientes? Súper. ¿Cuál es su nombre? Germán. Germán. Eso es súper clave, Germán. Muchas veces nos olvidamos, y esa para mí sería ojalá que puedan llegar a esa lección, que nos olvidamos siempre de tomar en cuenta la percepción a veces de las personas, los usuarios, los pacientes, que están involucrados finalmente en que van a recibir o no cierta recomendación, cierto tratamiento, ¿no? Hoy en día cada vez se habla más de medicina centrada en el paciente, ¿no? En el usuario, y a veces a pesar de tanta información nos olvidamos que eso es importante. Entonces, en las guías de práctica clínica, también cuando se elabora el panel, se considera a un grupo que represente a las personas o los usuarios de esa enfermedad. Si vamos a elaborar... ¿Y por qué sería importante si ellos no saben mucho de la enfermedad en sí? Por ejemplo, si hubiese un paciente con una guía sobre diabetes, ¿por qué sería importante involucrar a esta persona? ¿Perdón? ¿Cómo se sienten con la intervención que se va a hacer? Súper, ¿no? Sus preferencias, sus valores, ¿no? Es como tomar 3 pastillas al día o de repente no es tan cómodo. Eso es importantísimo que tener en cuenta en las guías de práctica clínica. Entonces, para mí esa es clave, ¿eh? Esa es clave. Pregunta examen. Y este gráfico, si tuviese que elegir y acabar la clase ahora, sería este gráfico. Si lo explicamos bien, si lo entendemos bien, esto es lo central de cómo se elabora una guía de práctica clínica. Como les decía, primero vamos aquí a la derecha y vamos a ver que varios tomadores de decisiones, expertos en el tema, digamos, estamos hablando de diabetes, expertos endocrinólogos también, metodólogos de investigación, epidemiólogos,
pacientes con diabetes, como les he dicho, ¿no? Ellos son el panel que debería estar involucrado en la guía de práctica clínica. Y evidentemente habría una pregunta clínica, ¿no? ¿Cuál es el mejor tratamiento para diabetes en primer nivel de atención? ¿Cuál es el mejor forma de detectar a personas con diabetes en el primer nivel de atención? Etcétera, ¿no? Hay una pregunta, un pico. Y por eso, como dice su compañera, ahora vamos al lado azul, se comienza todo con una pregunta pico, ¿no? Que creo que ustedes la han trabajado bastante, ¿no? Población, intervención, comparación o de outcomes. Y como les mencionaba, ¿qué, por ejemplo, alguna enfermedad, qué sería importante si queremos averiguar un tratamiento o digamos, una guía clínica para el tratamiento de la depresión? ¿Qué outcomes o qué resultados serían importantes evaluar? Recuperación a largo plazo. ¿Y qué te refieres exactamente con recuperación? Si es para depresión, aumentar su capacidad cognitiva. O si no, neurotransmisor. Podría ser aumentar su capacidad cognitiva, si quieres, ¿no? Ya, ok, un outcome. ¿Qué otro outcome sería importante si ustedes conocen a alguien con depresión o tienen algún conocimiento básico? ¿Qué otra cosa sería importante en una guía de tratamiento de depresión? Estabilidad emocional, ok. Las recaídas. Mejor expectativa. Mejor calidad de vida. Las recaídas. Recaídas, también recaídas. Insomnio, ¿no? Entonces, no solamente es un outcome, ¿no? No solamente es bajar los síntomas depresivos, sino es calidad de vida, insomnio y otras cosas, ¿no? Entonces, cuando se elabora una guía de práctica clínica, y como ustedes ya han revisado en sus clases de revisión sistemática, hay muchos outcomes que se puede evaluar, que se puede tener en cuenta para una guía, ¿no? De práctica clínica. Todos los posibles. Y para eso también es importante el panel, porque no todos los outcomes, no todos los resultados son igual de importantes. Algunos son más críticos. Algunos se divide como crítico, importante y no tan importante, ¿no? Y al final esa decisión de cuál cosa es crítica también tiene que ver con la percepción del usuario, ¿no? Para mí me importa más el insomnio que cualquier otra cosa. Yo, paciente con depresión, necesito cualquier cosa, me importa que me sienta mejor, pero si no puedo dormir, ¿no? Eso para mí es lo más importante. Entonces se considera un outcome crítico, ¿no? Y por eso para elaborar una guía, vas eligiendo cuáles son los outcomes que tú quieres en base a este panel y haces la revisión sistemática que ustedes ya han visto, ¿no? Los procesos, sintetizas la evidencia de todo lo que existe sobre cada outcome, ¿no? Eso es importante porque no necesariamente vamos a resumir los outcomes de que hay evidencia, o sea, mejor dicho, de que hay información, sino incluso si es que hay un outcome que no hay información, por ejemplo, insomnio, y buscas tu revisión sistemática y no hay estudios que hacen eso. Igual se pone como algo importante porque para la gente, para los usuarios, el insomnio es importante. Y bueno, haces tu revisión sistemática, haces tu síntesis y finalmente llegas a evaluar estos estudios para ver la calidad de la evidencia. Y aquí en esta parte de naranja, de evidencia alta, moderada, baja y muy baja, todo esto tiene que ver con cómo evaluamos la calidad de la evidencia. Bueno, eso ya lo dije, creo que lo hemos estado conversando, ¿no? Empezamos con una pregunta pico, estábamos hablando de depresión en personas adultas en primer nivel. Queremos ver una intervención, un tratamiento, podemos comparar, o sea, usar un antidepresivo, una psicoterapia, ¿no? Y compararlo con algún comparador que ustedes pueden elegir, placebo, bueno, lo que ustedes quieran comparar, y los outcomes diversos que hemos hablado con sus compañeros y con ustedes, ¿no? Así comenzamos, hemos rateado un poco los outcomes, y como les decía, vamos ahora al GRADE. Entonces ya tenemos la evidencia, hemos sintetizado la evidencia, y ahora otra cosa importante de esta clase, el GRADE. El GRADE, hay muchos sistemas para evaluar la calidad de la evidencia,
pero el GRADE es el que se ha internacionalizado como que el gold estándar, digamos. Antes había niveles 1A, B diferentes, pero lo importante es que el GRADE es el que más se usa actualmente. Y mide dos cosas, o sea, la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación. Eso está donde está, calidad de evidencia y fuerza de recomendación. Aquí en rojo está el ejemplo más clásico y que seguramente ustedes lo han escuchado. Yo estimo que haya 10% de probabilidad de que llueva, pero 40% de probabilidad que sepamos de qué estamos hablando. Es igual que ustedes hacen su tesis, ustedes pueden elegir, digamos, alguien hace un estudio y encuentran que el 20% de los estudiantes de medicina de sexto ciclo tienen depresión. Increíble. ¿Ya? ¿Por ahí va? No mentira. Pero el estudio de repente no está tan bien hecho y en verdad la probabilidad de que ese estimado sea real es bajo, ¿no? Pero eso es cuando estoy hablando de un estudio. Ahora, el GRADE, como les decía, y es una guía de práctica clínica, estamos hablando de muchos estudios, síntesis de bastantes estudios, para ver si es que la calidad del estimado está cerca de la verdad o no. Tenemos confianza de que ese estimado esté cerca de la verdad o no. Eso es lo que mide el GRADE, la calidad de la evidencia. Como digo, la calidad de todo lo que se ha evaluado de los estudios que se han incluido en la revisión sistemática. Entonces, ¿cómo se hace el GRADE? O sea, ¿cómo se hace la evaluación? ¿Cómo evalúo si un ensayo clínico está bien hecho o no? Ustedes seguramente ya han evaluado con el doctor Enrique todo, ¿no? Cómo sea el acegamiento, todas las cosas del ensayo clínico, ¿no? Así que este también es un resumen de todos los ensayos clínicos por default, o sea, por default, comienzan son de buena calidad, porque están arriba en la pirámide. Pero luego van a evaluar cada uno de los ensayos clínicos que van a encontrar en su revisión sistemática y van a ver todas estas categorías, ¿no? El riesgo de sesgo. Por ejemplo, en riesgo de sesgo, para un ensayo clínico, ¿qué cosas tomarían en cuenta? A ver, aleatorización. ¿Cómo sería un sesgo ahí? Un sesgo de selección. Pero, ¿cómo harías un sesgo de selección? O sea, un ejemplo. Conveniencia. Eso sería lo correcto, ¿no? Pero todos deberían tener la misma Claro, por ejemplo, si tú quieres elegir a un grupo a dedo, ¿no? Por ejemplo, es un sesgo de selección, y ahí todo lo que han aprendido de riesgo de sesgo de ensayos clínicos iría en esta primera parte de riesgo de sesgo, ¿no? Cada estudio lo van poniendo. Si tiene riesgo, no tiene riesgo, sí. Así lo van evaluando, ¿no? Otro ejemplo de ensayo clínico que bajaría la calidad de información. ¿Cómo es eso? Que mis pacientes pueden... Ya, sí, más difícil de detectar eso, pero sí también te pueden evaluar. El abandono de estudio Por parte de los participantes. Una tasa de rechazo. sería un sesgo. Sí. Pero no sé si Recolección errada de datos. ¿Cómo así es? Instrumentos mal calibrados, por ejemplo. Ya, ok, eso sí, me parece importante, sí. Sesgo de información es, por ejemplo, al momento de terminar la revisión de datos, cuando es una evaluación persona a persona, no necesariamente las personas pueden recordar el 100% de lo que están contando, o sea, 100% verídico, tenemos ese sesgo. Ya, bacán. Sí. Lo que mencionó mi compañero creo que sería el sesgo de medición, de los factores sistemáticos que puede dar. Sí, bueno, podemos ponernos a ver cuál sería el más preciso, pero la idea finalmente es que se entienda por dónde sería el sesgo, ¿no? Creo que el ejemplo de la medición o de usar un instrumento mal calibrado, pues puede ser un buen ejemplo de eso. Pero entonces, todos lo de cegamiento, la aleatorización, el uso de cómo evalúas los resultados, todo esto va en riesgo de bias, ¿no? Riesgo de sesgo.
Luego también hay lo que tiene que ver con imprecisión. ¿Qué creen que es imprecisión? Eso también lo han visto seguramente. Tienen nociones por los cursos de estudio crítica. Validez. No, no interna. Que mides lo que realmente quieres medir, ¿eso es o no? Ah, sí. No va por ahí, No sé pero es cómo un es. aproximado. O sea, Intervalo de confianza amplio. ya, por ejemplo, ¿no? Ahí está, claro. Cuando los intervalos de confianza son amplios, ¿no? No es tan preciso dónde es el punto estimado adecuado, ¿no? Valor P también. ¿Podría ser lo de valor P? ¿Por qué? Bueno, si queremos saber si un estudio es válido, tiene que tener menos de 0,05 No si bien es una idea bastante arraigada en nosotros, no es bueno interpretarlo así del P. Más bien interpretarlo con los intervalos de confianza, ¿no? Si los intervalos de confianza son altos o amplios, hay más imprecisión. En el caso de si es válido o no es válido, depende de qué tipo de medición, qué medida de asociación estamos usando. Pero tiene que ver mucho con esta imprecisión, como con los intervalos de confianza. Eso es importante. Entonces, si el estudio es impreciso, va perdiendo calidad. Entonces, un ensayo clínico empezó con calidad alta, pero luego de su evaluación va cayendo y terminó en calidad baja. Puede ser, o calidad muy baja o baja. ¿Qué más se evalúa ahí? Indirectness o ¿cómo sería? No, ¿cómo sería la traducción de indirectness? ¿Alguien así? ¿Ah? ¿Quién tiene por ese concepto de indirectness? Sí, va por ahí. Va por ahí. Digamos que ustedes quieren saber cuál es el mejor tratamiento para personas con depresión, pero que tengan además discapacidad física. Entonces, encuentran personas se encuentran evidencias sobre personas con depresión, o sea, su tratamiento efectivo, pero con personas con discapacidad física no encuentran. Entonces, como es lo único que tienen, pues indirectamente asumen que es lo mismo. Correlación se referirá. No es correlación, porque es más numérico, pero o sea, algo como que la evidencia es indirecta. No hay estudios tal cual como tú los buscas, pero que la evidencia es indirecta hacia el outcome que estás buscando, ¿no? Entonces también eso es un punto importante para evaluar si la calidad es alta o no. Inconsistencia es más fácil, eso sí. Estamos hablando de estudios grandes, de muchos estudios. ¿Qué sería inconsistente en muchos estudios? Cuando quieras evaluar estudios de depresión, ¿cuál es el mejor tratamiento? Los resultados del experimento no se pueden repetir en otros lugares, ya sea por diferencia de razas, de edad, entornos. Claro, eso sí es que tú pudieras replicarlo, ¿no? Pero imaginemos que hay muchos estudios que dicen que es efectivo, otros que dicen que no es tan efectivo, otros que dicen no es efectivo. Entonces, a pesar de que tengan muchos estudios, hay inconsistencia en los resultados, ¿no? Eso también es importante. Y el sesgo de publicación, que es un sesgo que a veces lo separan porque tiene que ver ¿con qué cosa? Eso lo han visto también. Los sesgos de publicación. Publicar lo que quiere el autor y no lo que realmente La revista Depredador. resultados negativos. Eso. Que cuando se hacen ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, no hay, o sea, se evalúa que se han omitido estudios que puedan ser negativos al outcome que yo quiero buscar, ¿no? Entonces, al final, como digo, los ensayos clínicos comienzan bien y si cumplen con todas estas cosas, terminan en un buen calidad de evidencia. Mientras que los estudios observacionales comienzan mal. O sea, no comienzan mal, pero comienzan con baja evidencia. Por default, en el grade empiezan con baja calidad. Pero pueden subir. ¿Cómo pueden subir? También se evalúa esto, entonces puede ser que sea bajo y termine muy bajo. Pero también pueden subir los estudios observacionales. Pueden subir por dos categorías.
por dosis respuesta, que quiere decir que en estudios han mostrado que, digamos, a mayor a mayor sertralina, a mayor miligramos de sertralina, hay una mayor disminución de síntomas depresivos. Y hay muchos estudios así que utilizan diferentes dosis y se ven mayores efectos, entonces se puede ver esa dosis respuesta y yo puedo decir que con más seguridad de que el efecto que he evaluado puede subir a una categoría, a una mejor calidad, ¿no? Entonces, dosis respuesta. Y lo otro es que también si el efecto es grande, o sea, si yo veo que, digamos, una escala de presión que sea de 0 a 27 y baja 10 puntos en 6 semanas, es un efecto grande, ¿no? Que también ayudaría, a pesar que es un estudio observacional, a aumentar mi nivel de calidad de evidencia, ¿no? Entonces, así comienza el GRADE. Quiero que recordarles dos cosas nada más. El GRADE tiene que ver con la calidad de evidencia y, como digo, el resumen de los resultados de su pregunta PICO. Si bien, o sea, este nivel de evidencia final que recomienda el GRADE es de todo, o sea, no es de los estudios individuales, los estudios individuales se evalúan aquí, pero finalmente es sobre su pregunta PICO, síntesis que están buscando. Entonces, ¿cuáles son los niveles de la calidad de evidencia que tiene GRADE? Son 4. Alta, moderada, baja y muy baja. Eso es la calidad de evidencia. Bueno, esto lo hemos revisado ya. Riesgo de sesgo, inconsistencia, imprecisión, evidencia indirecta y sesgo de publicación. Estos factores que pueden disminuir la evidencia. Entonces, quería mencionarles también que en el GRADE, en la calidad de evidencia, es un continuo. Es decir, que va de muy baja a alta, pero no son categorías separadas. Entonces, ustedes alguna vez van a encontrar, y no quiero que se confundan, que a veces encuentren evidencia moderada alta. Entonces uno dice, ¿pero es moderada o es alta? O muy baja alta, ¿no? O sea, porque el punto puede estar aquí, ¿no? Y si es aquí es moderada alta, o puede estar aquí en alta. Entonces es un continuo y no son categorías separadas. Y por eso es que a veces las pueden encontrar así, de esa forma, en las guías también. Y básicamente la calidad de evidencia nos dice qué tanta confianza tenemos en que el resultado sea cercano a la realidad, ¿no? Que sea verdadero, ¿no? Tenemos mucha confianza de que lo que la evidencia ha mostrado, que el valor está muy cerca, el valor real está muy cerca a lo estimado, ¿no? Y evidentemente lo contrario en muy baja. Ahí está todo lo que tiene que ver con el GRADE. Finalmente, como les decía, a los médicos nos gusta, en general a los tomadores de decisiones, tener las cosas mucho más simples, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que leer, el tiempo apremia, ¿no? La actividad, y para bien o para mal nos gustan las cosas dicotómicas y fáciles de entender. Entonces tú, por eso las guías, para que te guíes rápido. Y además de la calidad de la evidencia, porque eso toma tiempo, ¿no? Hay grupos expertos, Cochrane, seguramente han visto, ustedes han hecho sus mismas prácticas, toma tiempo leer los papers, analizarlos críticamente, ¿no? Pero además, por eso que en el GRADE hay que hacer también las recomendaciones, la dirección y la fuerza de recomendación. Entonces, para eso, quiero recordarles que la calidad de la evidencia es súper importante y está aquí en el medio en azul, ¿ya? Para poder, ahorita vamos a ver la fuerza y la dirección de las recomendaciones. Pero el GRADE y todo lo que hemos visto, bueno, esto es parte del GRADE, pero la calidad de la evidencia está aquí en el medio. Es importante, ¿no? Es importante también como factor los beneficios de ese medicamento, de ese tratamiento, los riesgos y la carga, ¿no? Que alguien mencionaba también, no es lo mismo tomar una pastilla o hacer una cosa al día que hacer 5. Es una carga para una persona, ¿no? Entonces todo eso se evalúa. Y volviendo a repetir, por favor, porque eso es algo para mí clave, que los valores y las preferencias de los usuarios también tienen que ver
con la fuerza, dirección y fuerza de recomendación. Entonces, la certeza o la calidad de la evidencia es súper importante, ¿no? O sea, súper clave, ¿no? Sin eso no se puede hacer nada. Pero no es lo único que nos ayuda a determinar la fuerza y la dirección de la asociación. También tiene que ver, una vez más, los valores y preferencias de las personas y los beneficios, riesgos y cargas que genere ese tratamiento, esa intervención. Y a nivel más poblacional, digamos, como factores secundarios, cuando toman decisiones de, justo hoy están hablando de un robot, ¿no? Están comprando un robot que se lo quieren comprar el Estado y no tiene mucha evidencia, ¿no? Ahí también hay que, además de lo que hemos visto previamente, a nivel poblacional también tienen que ver con los costos, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese medicamento, ese robot, esa intervención, comprarlos, distribuirlos en el Perú, distribuir los medicamentos, etc. Y la aceptabilidad y factibilidad en general de los proveedores, los usuarios también. Entonces sí tiene que ver el costo, pero no es el principal factor para determinar la dirección y fuerza de recomendación. Aquí se lo pueden leer como un ejemplo también de exactamente qué quiere ver con los beneficios, los valores de las personas, etc. Pero finalmente lo que es la fuerza de recomendación y la dirección. Entonces, después de haber visto todo lo que hemos conversado, de la calidad, de la pregunta pico, de la síntesis, finalmente llegamos a las recomendaciones. Entonces, nuestras recomendaciones pueden ser a favor o en contra. Sencillo, ¿no? Y si es a favor, puede ser que esté fuerte a favor o débil a favor. Eso es lo que van a leer. Finalmente, la mayoría de ustedes, lo que va a leer una guía clínica cuando esté completa va a ser las recomendaciones, ¿no? Y la recomendación si va a ser a favor o en contra de esa intervención. Y si es fuerte, es ese favor, si es fuerte o si es débil. Si es fuerte en contra o si es débil en contra. Entonces, ¿qué quiere decir que sea fuerte a favor? Es que hay diferentes maneras de interpretarlo, pero una de las que me gusta más es decir que la mayoría de personas, digamos, con diabetes, si fuese el caso, que entiende bien la calidad de la evidencia, el 90% o la mayoría optaría por recibir la intervención. Entonces, si la mayoría sería obtener la intervención, eso sería una recomendación fuerte a favor. Es decir, cuando ustedes se encuentren en sus guías que está fuerte a favor esta recomendación, ustedes van a tener más tranquilidad, digamos, que pueden casi la mayoría de personas hacer esa recomendación que ustedes están leyendo. Por el contrario, si es débil a favor, también habría un grupo importante, la mayoría, que asuma que optaría por cierta información, pero ya el grupo que no optaría sería un poco más, ¿no? Muchos tampoco no lo harían, ¿no? O sea, yo no hablaría de porcentajes, pero habría una condicional, ¿no? En cierto grupo, tener en cuenta esta recomendación de... Viceversa, ¿no? Si hay una recomendación fuerte en contra, que la mayoría de cosas no deberían hacer, pues no harías eso, o sea, harías lo contrario en cosas muy, muy específicas y en general no deberías hacerlo, ¿no? Y cuando es más bien una condicional en contra débil, ahí podría haber algún caso en el cual usarías esta recomendación condicional en contra débil. Entonces, esa es otra diapositiva que finalmente resume qué es lo que ustedes van a leer o ver en las guías, ¿no? No solamente la fuerza, no solamente la calidad. En la calidad hemos visto alta, moderada, baja, muy baja, sino estamos hablando de la fuerza de recomendación, a favor o en contra, fuerte o débil. Esa es GRADE. Hasta GRADE, ¿alguna pregunta? Podría repetir, entonces de la última PPT acerca de fuerza, ¿qué tenemos que llevarnos? No entendí muy bien esa parte.
Gracias por tu pregunta. Sí, sí, sí. Para mí tienen que llevarse dos cosas. O sea, que no solamente, o sea, lo previo de la calidad de la evidencia solamente está hablando de qué tan buenos son los, digamos, el resumen de los estudios, ¿no? Pero la fuerza, la calidad de la evidencia no te dice haz algo o no lo hagas. En cambio, la fuerza de recomendación, ahí sí. Por ejemplo, si alguien dice, debería hacerle caso, hace poco justo vi un ejemplo, debería hacerle caso al papá que me dice que mi hijo está febril. ¿Debería hacerle caso o no? Sí, o sea, si ya el papá el niño viene sin fiebre, pero el papá dice que el niño ha estado con fiebre, pero tú lo mides y no tiene fiebre ya. Entonces, debería hacerle caso al papá, o sea, debería hacerle más evaluación al niño si es que el papá refiere que el niño tiene fiebre. Sí, no, más o menos. Entonces, sí existen esas guías que hablan de fiebre y que te dicen que recomendación fuerte a favor. Si un papá viene a tu consulta y te dice que su hijo tuvo fiebre, hazle más pruebas, recomendación fuerte a favor. Porque la evidencia ha mostrado que el papá sabe mucho sobre que cada vez que el niño dice que el niño ha tenido fiebre, es un signo importante de alarma, etc. Entonces, al final, esto va a recomendar ciertas acciones, a favor o en contra, y con cierto grado de muy fuerte para todos y débil para la mayoría, pero para un grupo, pero no para todos. Es que o sea, va a depender de, o sea, o sea, no es como, podríamos hablar de un ejemplo, pero en verdad depende de la evidencia podría ser al revés, por ejemplo, si es que hubiese, o sea, hacer un tamizaje de próstata, yo no estoy haciendo un ejemplo para, solamente para, no tengo la evidencia en mi cabeza para decir cómo es, pero si tuviese un tamizaje de próstata en menores de mayores de 35 años, ¿ya? Puede ser que la evidencia muestre que sí sería bueno hacerle tamizaje o no, pero al final lo que tú vas a llevar de grade o de la guía es que si te va a recomendar en mayores de 35 o 35 a 40 años hacerle un tamizaje de la próstata, de repente dice en contra débil. Entonces, en la mayoría de gente no lo harías, salvo que esa persona de 35 años a más tal vez tenga antecedentes de su familia de cáncer de próstata y sea una persona que tiene otro tipo de cáncer primario, y entonces ya va a cambiar un poco. A la mayoría no necesariamente, pero a algún grupo sí, tal vez le podría servir, ¿no? Va un poco por ahí, para que te puedan guiar si es una recomendación fuerte para todos o en contra, digamos, para todos. Va a depender un poco el enunciado, pero sí, era un poco para ver fuerte, débil, a todos y débil a un grupo. Entonces, hasta aquí grade, que es lo más pesadito, digamos, lo más nomenclatura, porque el resto, en verdad, lo último es sobre la GRI 2. Entonces ahora vamos al revés. Yo les doy una guía de práctica clínica para la próximo grupo, haríamos eso, les daría una guía de práctica clínica previamente. ¿Y cómo evaluarían si esta guía de práctica clínica está bien hecha? Ahí es un problema distinto. Ya ustedes ahora son los evaluadores, ustedes quieren no crear la guía, sino evaluarla. Con un checklist, que en este caso ese checklist, ese instrumento se llama AGRI2. El AGRI2 es un instrumento que nos ayuda a evaluar que la guía clínica sea no solamente que tenga calidad de evidencia, sino transparente, que haya sido bien estructurada, que se pueda leer bien, aplicable en la práctica. ¿No? Lo mismo aquí, el AGRI2. ¿Por qué AGRI2? Porque había una AGRI anterior y bueno, obviamente se actualizó y se llama AGRI2. Y el AGRI2, o el AGRI2, evalúa
6 dominios, pero mucho más sencillo que lo que hemos visto anteriormente. Entonces, en la GRI, los dominios son estos 6 y quiere ver si es que la guía, por ejemplo, está bien claro su alcance y su objetivo, si la guía, quiénes han participado en la guía, la participación de los implicados, si está descrito en la guía. En el rigor del desarrollo, aquí estaría involucrado GRADE, porque aquí está hablando de la calidad, cómo se desarrolló, cómo se hicieron las recomendaciones. Aquí está GRADE, en el punto 3. Luego, la claridad de la presentación, o sea, no solamente está bien que haya una guía, sino que se entienda, ¿no? Que esté ordenada, que se pueda aplicar en la práctica, ¿no? En la práctica hospitalaria, en atención primaria, y que tenga independencia editorial. Es decir, ¿qué creen? Sí, eso, muy bien. Por ejemplo, muchas guías de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a veces, de repente, si no, pueden ser que los estudios que han sido financiados por la industria del tabaco. Y claro, y al final la guía también ha sido financiada a través de otra entidad, pero que me está asociada a la industria del tabaco. O sea, no es que esté completamente mal, pero por lo menos tienen que tienen que revelar esas fuentes de financiamiento. Para ver si hay conflictos de intereses, ¿no? Claro, ajá, exacto. Para transparencia, ¿no? En la transparencia, exacto, sí, exacto. Creo que en general todos, ¿no? O sea, yo también cuando enseñaba más en pregrado le decía a mis compañeros, a mis alumnos, chicos, todos tenemos conflictos de intereses y creo que es importante mencionarlo siempre, ¿no? Si ustedes son dermatólogos y recomiendan cremas, está bien, de repente ustedes reciben dinero por esas cremas y está bien, sería bueno que sus pacientes sepan que reciben dinero por dar esa crema, por así decirlo, ¿no? O sea, todos tenemos vínculos que en algunos casos son buenos. Si yo voy a la Universidad Científica del Sur y hablo sobre la calidad de alumno de San Martín y obviamente hablo bien, pues van a decir, bueno, tú eres exalumno, tú eres profe del San Martín, ¿no? Y está bien, yo tengo que disclose, ¿no? Tengo que revelar mis conflictos. Ya. Y para cerrar, yo quería, no elegí la mejor guía clínica, porque creo que ahorita las que son más fáciles de evaluar son las del IETSI, pero justo hablando de la depresión, tomé la guía de práctica del 2023 para depresión de personas mayores del MINSA en el primer nivel de atención. Entonces lo que haríamos en un ejercicio sería leer la guía e ir buscando cada uno de los dominios. Que sería, el objetivo de la guía está claro. Sí, ¿no? En las primeras páginas, ahí dice, ¿no? La guía busca el alcance, mejorar la calidad de vida de personas mayores de 18 años con depresión que acuden al primer nivel de atención. Entonces, sí cumple. El AGRI 2 cumple con ese. Son 6 dominios y son 23 ítems que hay que, ¿cómo se dice? Evaluarlos, ¿no? Del 1 al 7. 7 cumple con todo, 1 no cumple con nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba haciendo un poco ese ejercicio, ¿no? Que sí cumple con tener el objetivo claro de la guía. Luego, exactamente lo que cubre la guía está bien descrito. También creo que yo estaba bien descrito porque habla de tamizaje, habla de tratamiento y habla de diagnóstico. La población la guía está claramente descrita, la población. Sí, porque ese mayor de 18 años, yo tendría de repente hincapié que 18 a 80 sería un montón, ¿no? O sea, de repente podrían dividirlo en subgrupos, qué sé yo. O sea, al final es una evaluación independiente de cada uno y quienes evalúan el AGRI 2, o digamos, podemos al final hacer un promedio, ¿no? Porque cada uno va a tener una apreciación, ¿no? Por eso es un puntaje del 1 al 7 y no sí, no, porque si no sería más complicado en algunos casos decir si sí o no cumple, ¿no? Porque hay puntos medios, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no quiero que se aprendan los 23 ítems, pero quiero que tengan una noción de que para evaluar una guía clínica, pues no solamente es la calidad de la evidencia, ¿no? Sino también que esté clara, y en este caso si tiene bien claro cuál es su alcance y objetivo. Esto que hablábamos mucho, que les he dicho como 3 veces ya,
Participación de los implicados. Ha tenido el punto 5. ¿Ha tenido en cuenta las opiniones y preferencias de los pacientes? No, no tuvo en cuenta la calidad de pacientes, ¿no? En esta guía. También evalúan si es que quiénes elaboraron la guía, exactamente, qué tipo de profesionales han sido. Y si la población destinataria también está claramente definida. ¿Ya? Eso es parte del dominio 2. ¿Hay puntaje? Se movió. Parte del dominio 3 sí tiene que ver con el rigor y cómo se elaboró la guía, y ahí sí está todo lo que ustedes hemos hablado del GRADE. Se hizo una revisión sistemática, sí se evaluó los criterios para inclusión y exclusión para la revisión sistemática, si se consideraron las fortalezas y limitaciones de la evidencia, si todos los métodos están claramente descritos, si se valoran los beneficios, o sea, si se han considerado beneficios, efectos adversos y riesgos. Si existe recomendación entre correlación o relación entre la evidencia y las recomendaciones. Entonces todo ese dominio 3 tiene que ver con lo del GRADE, ¿ya? O sea, con todo lo que tenga que ver con la calidad de evidencia, si es que hubo un evaluador externo también, y todo. Luego el dominio 4 tiene que ver con la claridad, ¿no? Que también está presentada en la guía. Como ustedes saben, no solamente tiene que ver con la información, sino que no haya recomendaciones ambiguas, que sea de diferentes manejos, si las recomendaciones son fácilmente identificables. Esto en la guía del MINSA sí lo presenta bien, como flujos, como caso A, caso B, ¿no? Dominio 5 habla de la aplicabilidad, ¿no? Si hay dificultades para aplicarlos, si hay herramientas o consejos cómo aplicar esta guía. La voy a mostrar al final. Y si se consideran implicaciones económicas. Y dominio 6 tiene que ver con la independencia editorial, como hemos mencionado, y si es que la guía está editorialmente independiente de la financiación. O sea, ¿quién financió? Porque eso cuesta, ¿no? O sea, cuesta juntar a gente, cuesta buscar personas que puedan desarrollar todo el tiempo de estas personas que están involucradas en la guía cuesta. Entonces, ¿quién financió esta parte? ¿Fue el MINSA? ¿Fue una industria farmacéutica? Etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso son los 6 dominios del Agridos. Finalmente, el Agridos también considera una evaluación general de la guía, es decir, según tú, cómo consideras en general la guía, qué tal está del 1 al 7, y si recomendarías el uso de esta guía clínica. Entonces, esos 6 dominios, que lo ven aquí, tienen 23 ítems y nos ayudan a evaluar la calidad de una guía clínica. Quiero que tengan esos recursos a la mano de recursos que pueden buscar. O sea, las guías clínicas no solamente son del Ministerio de Salud, ¿no? Sino también Salud tiene sus guías clínicas en Jetsi. Esta página del GIN tiene un montón de guías también. NICE, que es una institución del Reino Unido, también tiene un montón de guías. Entonces ustedes pueden, si les interesa un tema específico, pueden buscar guías internacionales, nacionales, y ver un poco qué dice una, qué dice la otra, quién se contradice, quién se evalúa mejor, qué guía está más clara, etcétera, 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 ¿no? Y, sí, ¿qué me llevo a esta clase? El PPT. Ya, la última diapositiva. Las fijas, exacto. Evidentemente, yo creo que son muy evidentes, pero bueno, las guías de práctica clínica son elaboradas de forma sistemática, idealmente, ¿no? Las buenas prácticas guías, y que además cuentan con equipos multidisciplinarios, paneles, que incluyen los usuarios o los pacientes. Eso es clave. Lo segundo es que para evaluar la calidad de la evidencia utilizamos GRADE, ¿no? Y que esa calidad de evidencia se puede dividir en 4. Calidad de evidencia alta, moderada, baja y muy baja. Pero eso es la calidad de la evidencia. Luego, además, considera la fuerza de las recomendaciones. Si la recomendación es a favor o en contra, y si esa es fuerte o débil. Y para evaluar la calidad de guías clínicas se utiliza el AGRI 2,
que tiene 6 dominios para evaluar una guía clínica si es útil, transparente y confiable. Eso es. Preguntas. Gracias. Usted mencionó que la máxima puntuación era 7 o es 6. 7, del 1 al 7 en el caso de la GRI 2. Entonces sí tiene puntaje. Son 6 ítems, los 6 dominantes. Ah, pero en cada uno de los ítems puedes ponerlo del 1 al 7, pero al final haces una... O sea, son 6 dominios, pero tú tienes... En mi carrera no segundo, ahorita no. O sea, cada uno de los ítems, tú puedes poner del 1 al 7. 1 es muy bajo y 7 muy alto de esto. Pero no importa los dominios porque son... O sea, del 1 al 7 es la evaluación de cada uno de los ítems. ¿Y por qué ella está considerando no como cero? Ah, bueno, yo estaba haciéndolo como para que se entienda fácil, que como yo digo, en esta guía que yo he leído, ¿se consideran implicancias económicas? No, no han considerado. Entonces yo pongo no, y como no pongo no, tienes razón, debería haber puesto 1. Tienes toda la razón. Sí, es del 1 al 7. Sí. Sí, tienes toda la razón. Y hay una página, por si acaso, si ustedes quieren revisar la GRI con calma, y hay como... o sea, aquí está el instrumento en español. También. Entonces, miren, este cuadrito finalmente. Este cuadrito sale ahí como casi nada, ¿no? Yo ni estoy abrigado y tengo sueño. Entonces, al final, cada uno de los ítems que hemos visto, cada evaluador va evaluando. Mira, si lo hiciéramos todos juntos, sacaríamos un promedio, ¿no? No, este ítem tiene 5, este ítem tiene 6, porque la percepción de cada uno es distinta, ¿no? Y al final se hace un promedio, y al final hay una fórmula de cómo sintetizar ese puntaje, ¿no? Y todo eso. Lo pueden revisar con calma. Pero que era importante para mí, primero la parte conceptual de los dominios, que no solamente la guía quiere decir calidad de evidencia, ¿no? Sino que hay varias cosas importantes también en la guía, la transparencia, la claridad, que esté los objetivos y todas esas cosas que vamos a revisar. ¿Pregunta? ¿Por qué hay un 5 al final? La penúltima diapo. Joder, sí vino. El antepenúltimo. Son blancas. Puntos globales de Pellegrini. De arriba, arriba. Es esa. El 5 que Ya, también esa pregunta va del 1 al 7. ¿Y cómo calificarías al final la guía? Según yo, en ese momento, para poner como ejemplo, 5. Puntaje. Acá, chicos, bueno, un gusto conocerlos. Estamos en el 100, si quieren hacer investigación también. Pronto vamos a hacer una convocatoria para estos proyectos, hacemos cosas de salud mental también. Y bueno,